Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Vamos a conocer qué es y cómo funciona el Biobanco en Sevilla. Está en el Hospital Virgen Macarena y tiene su propio laboratorio. En primera persona, con Sandra Camps. Bueno, estamos aquí con la doctora Maribel García, que es la directora del Biobanco. ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros somos un nodo dentro de Andalucía, ¿vale? Pertenecemos al Biobanco en red del Sistema Sanitario Público de Andalucía y hay nodos repartidos por todas las provincias, ¿vale? A nivel superior tenemos la plataforma nacional, que es, digamos, nuestro referente a nivel nacional y está constituido por un montón también de nodos de distintas provincias españolas, ¿no? Eso nos une mucho porque hacemos reuniones, tenemos cosas comunes, intentamos arreglar problemas y solucionarlos conjuntamente, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, ¿no? A nivel andaluz hay un factor muy importante y es que al ser un biobanco en red, no una red de biobancos, trabajamos con el mismo sistema de gestión de calidad. Eso nos implica que una persona que quiera donar al biobanco en Huelva lo va a hacer en las mismas condiciones que lo puede hacer en Sevilla, porque ese consentimiento informado está uniforme para toda Andalucía, con lo cual pues nuestra acción respecto a proyectos de investigación pues está muy bien, porque aumenta mucho el número de casos que un investigador puede utilizar, porque las solicitudes se trabajan en red. Entonces, si hay donantes Sevilla, Huelva, Málaga, Jaén, pues igual, ¿no? Nosotros aquí como nodo pertenecemos al nodo provincial de Sevilla, que está constituido por los nodos que están en los distintos hospitales, y bueno, nuestro día a día, la verdad que... Bueno, vamos entrando si quieres y lo vamos viendo un poco sobre la marcha, ¿no? Sí, te digo un poquito el concepto de biobanco, que tiene por detrás muchas connotaciones, pero el concepto de biobanco básicamente es un apoyo a la investigación. Siempre se ve desde el punto de vista de la investigación, pero me gusta mucho verlo desde el punto de vista del paciente, en este caso del donante, porque no tiene por qué ser un paciente, puede ser una persona control, que nosotros llamamos, que no tiene enfermedades complejas o complicadas y que puede donar, porque no solo tenemos que refrendar, los investigadores no solo tienen que ver qué pasa en una patología determinada, sino contrastarlo con un control, con una persona que no la tiene. Así es como realmente diferencias biomarcadores de todo tipo, tanto genéticos, biológicos, biomoleculares, en fin, que es muy importante para toda la sociedad en general, y lo que hacemos los biobancos, pues sobre todo es gestionar todas las muestras de esos donantes, que la verdad que la gente es súper amable, porque cuando sobre todo tienes una enfermedad, quieres que se estudie, quieres que salga mucho investigación y quieres que se trate, ¿no?, tu tema sobre todo. Entonces, cuando tú propones, ¿no?, que sea donante para investigación, pues están siempre muy abiertos a este tipo de cosas y de proyectos, ¿no? El perfil nuestro es apoyar a la investigación, reuniendo, ¿no?, y colectando diferentes circuitos hospitalarios o en otro tipo de sitios, ¿no?, dependiendo de cómo lo quiera el investigador, de donantes de una cierta patología o controles para que se puedan donar en distintos proyectos de investigación. El biobanco, ¿qué garantiza? Primero, una legalidad, ¿vale? Porque tenemos unas normas muy estrictas actualmente en cuanto a ley de protección de datos de los pacientes. El paciente siempre tiene que estar informadísimo de lo que se va a hacer con esas muestras mediante un consentimiento informado, pero garantiza, el hecho de trabajar con biobanco garantiza que esas muestras se van a utilizar el mayor número de veces posible. Aquí se trata la muestra con mucho cariño, eso sobre todo, porque sabemos de dónde viene y el trabajo que cuesta extraerla, y después se alicuota a lo mínimo que podemos alicuotar para que se pueda utilizar en análisis determinados. Con lo cual, por ejemplo, trabajamos muchísimo con líquido cefalorraquídeo, flujo, es un fluido corporal complejo, porque tiene una dificultad en su extracción, es invasivo, con lo cual, pues si nos llegan 2 mililitros de un excedente de una extracción, nunca se hace una extracción para investigación, es el excedente que se saca al paciente, en este caso al donante, con motivo de verle alguna patología, o sea, una sospecha sobre alguna enfermedad posible que pueda tener. El biobanco aprovecha ese excedente que no se utiliza para el análisis, se pide consentimiento informado y se guarda. Si llegan 2 mililitros y nosotros guardamos 2 mililitros, solo es
2 investigaciones, ¿no? Así de forma sencilla, pero si nosotros alicotamos en uno, porque ya aquí entra también pues, innovación, tecnología. A ver, vamos, me lo vas enseñando, ¿no? Sí. Y casi mejor lo vemos. Ves contando que aquí empieza a haber máquinas, empieza a haber personas trabajando. Pues mira, ahora mismo estamos en el área de transformación de muestras, ¿no? Es el pequeño laboratorio. Entonces, pues aquí tenemos centrífugas para que podamos centrifugar todo tipo de muestras. Bueno, tenemos centrífugas pequeñitas, tenemos también microondas porque hacemos un análisis también para pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, también lo hacemos aquí. Hablando de la esclerosis múltiple, hay uno de los hallazgos últimos interesantes. Sí. Que se ha avanzado mucho en la ciencia detectando cuál puede ser el gen. Sí. Creo que es el gen que puede derivar a generar esa esclerosis múltiple. Sí. ¿Todo eso sale, por ejemplo, de investigaciones vuestras? Claro, realmente nosotros a lo mejor no hemos sido los artífices de ese proyecto en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo tenemos en marcha solo de esclerosis múltiple o patologías neurológicas, pues proyectos en microbiota, proyectos en genética, además proyectos del Ministerio a nivel nacional, proyectos también que son observacionales, porque la unidad aquí en particular es una unidad muy fuerte a nivel nacional y, bueno, tienen del orden de 20 ensayos clínicos sobre tratamientos en esclerosis múltiple. Quiero decir que el granito de arena se aporta siempre, por supuesto, por las unidades que son los que colectan esas muestras y le piden al donante que done para investigación, pero después también el biobanco es como un vínculo, una unión para que todo sea muy preciso y el investigador le llegue las muestras en unas condiciones óptimas para todo tipo de estudio. Para hacer un análisis de rutina, todo está muy bien porque es verdad que el tiempo que se tarda en hacer un análisis en el hospital es mínimo y para todo lo que se mide es correcto. Pero cuando tú te metes en tecnologías más complejas, ¿vale? En proyectos de investigación que se utilice lipidómica, metabolómica, microbiota, esas muestras tienen que tener unas condiciones muy establecidas. En nuestro caso tienen que estar almacenadas a menos 80 y en este caso, por ejemplo, los líquidos cefalorraquídeos se recolectan y antes de 2 horas están almacenados, porque eso mantiene la integridad de todas las moléculas que puedan tener esa muestra y que permiten después pues dar unos resultados fiables y sobre todo reproducibles. Yo veo una muestra, pero veo una historia de vida detrás, de un control, como tú dices, un paciente sano a priori, como totalmente, de una persona que está con una enfermedad que a lo mejor está deseando que se le encuentre un remedio a esa enfermedad que hoy por hoy no tiene ni raras, por ejemplo, muy importante. Nosotros tenemos enfermedades raras porque hay un circuito específico con neurología y de ahí nos vienen muchas. Hay otro circuito de tejidos también de oncológico y también aparecen muchas enfermedades raras oncológicas. Entonces, lo importante es que se mantenga con una calidad determinada para que cuando se pueda estudiar eso, pues también esté ahí, ¿no? Nosotros, en cierta medida, pues somos garantes de que un donante va a mantenerse la muestra para que después, si en algún momento surge esa investigación, le podamos ceder, ¿no? La verdad que hemos tenido cosas muy curiosas con algunos donantes, ¿no? Gente que ha escrito preguntando cómo puede donar incluso tejido cerebral, una persona en concreto con un síndrome extraño también, falleció su marido por circunstancias desgraciadamente y quiso donar al biobanco para que se estudiase genéticamente y digo que esas muestras, por ejemplo, han sido estudiadas. Entonces, me gustaría sobre todo eso, que se quedara la gente con que cuando tú donas para investigación no es inútil, al contrario, es súper necesario, ¿vale? Pero siempre tiene que estar vehiculizado de una forma legal y de una manera que tú sepas o por lo menos estés convencido de que eso va a salir a formar parte de proyectos y de estudios competitivos, interesantes. El biobanco también es muy importante por eso, porque nosotros no cedemos muestras a cualquier proyecto. Ahora mismo estamos trabajando con proyectos que tienen convocatorias públicas aprobadas con un dinero, digamos, un presupuesto detrás, están avalados científicamente por organismos muy reconocidos, pueden ser europeos como un Horizonte 2020, pueden ser nacionales, como he dicho anteriormente, por los ministerios, puede ser aquí también de Consejería de Salud, o sea, no viene un investigador y nos dice quiero tantas lágrimas de paciente, que las hemos recogido también, pues eso por ejemplo fue estudiado en Boston, o sea,
son proyectos de mucha envergadura, ¿no? Y es muy interesante, la verdad. Hombre, totalmente. ¿Qué cosas a lo largo de vuestra historia, que seguro que es larguísima, y habéis conseguido muchísimos pequeños logros, pequeñas aportaciones para salvar vidas, en definitiva? Es que no te podría decir, porque nosotros trabajamos... empezamos sobre el 2010 y claro, empezamos con poquitas solicitudes, pero te puedo comentar que ahora mismo entre solicitudes de oncología, por ejemplo, ensayos clínicos que también los trazamos y los llevamos, y solicitudes de investigación, patologías, fíjate, oftalmológicas, endocrinas, diabetes tipo 1, ahí estamos en un proyecto involucrado muy, muy interesante del doctor Benoit Gautier, y la verdad que tiene un fin que yo creo que va a ser estupendo, pero tenemos, por ejemplo, para nosotros la pandemia fue difícil, pero fue un reto también, pero también fue para nosotros algo importante, porque se decidió ver qué capacidad teníamos nosotros para poder acoger ese tipo de muestras, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí, pues con el hospital, que por supuesto ha ayudado siempre al biobanco, uno de los mejores retos es el espacio que estás viendo ahora mismo. Es raro encontrar un espacio físico solo de biobanco, ¿no?, en un hospital, y sin embargo nosotros lo tenemos. Son muchos años de gestión por detrás, pero el hospital entendió la importancia, ¿no? Ya digo, empezamos en 2010 con, a lo mejor eran, no sé, 10 solicitudes, y ahora mismo hacemos del orden entre 80 y 100 solicitudes al año, ¿vale?, de envío de muestras. Hemos llegado a dar en el 2015 hasta 18.000 muestras. Ahora damos un poquito menos, pero es verdad que son proyectos mucho más complejos. En tejido se dan del orden también de 2.000 muestras anualmente o 2.000 y pico. O sea, eso tiene una labor detrás impresionante, porque todo tiene que estar etiquetado, trazado, perfectamente estructurado, para que cuando tú vayas a un congelador y cojas la muestra, sepas que esa es de ese paciente, y además codificado, porque al investigador no le puede llegar nada de ese donante, ¿vale? Entonces, pues mira, especialmente, ya digo, los circuitos COVID que hemos generado, yo creo que todo el equipo está bastante contento con toda la labor que estamos haciendo. Ahí hay una labor importante de investigación, porque es algo que no se conocía, no se conoce todavía demasiado, y es una investigación constante sobre el COVID, que es esto, ¿no? Sí, constante. Ahora todo se centra mucho en el COVID-19, eso también lo tengo que decir, pero ahora mismo estamos interviniendo en proyectos europeos para pacientes frágiles o seguimiento de personas que han tenido COVID, pero en situaciones delicadas, ¿no? Y la verdad que eso te sientes muy contento cuando haces eso. Y el tema de la diabetes tipo 1 también estábamos muy contentos. Con esclerosis múltiple, la verdad que hemos trabajado muchísimo, y con oftalmología también. Aquí se generó el primer circuito de una enfermedad degenerativa también oftálmica de toda Andalucía, que es la DAMAI, ¿vale? Y también de retinosis pigmentaria. Y está aquí, o sea, tenemos ese control también de esas muestras, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que realmente nos han llenado de satisfacción después, cuando hemos visto que se ha publicado un artículo, que ya hay bastantes publicados con muestras del biobanco, o que ha servido pues simplemente para aportar ese granito de arena que faltaba, ¿no? Esto es una cadena, ¿no?, de las personas que conozcan el biobanco, que sepan lo que es y que sean conscientes del sentido que tiene entregar una de las muestras por lo que se puede aportar a la investigación, ¿no? Totalmente. De hecho, Andalucía es pionera en un registro de donantes para investigación biomédica. No es el donante habitual del centro de transfusión, que también pertenece al Biobanco Sanitario Público de Andalucía. De ahí obtenemos los controles, principalmente, porque antes un control era una persona cualquiera, digamos, ¿no?, que, oye, no te importa. No, eso está arreglado ahora mismo, y además es muchísimo más efectivo, porque sabemos que esos pacientes tienen por detrás también un pequeño estudio, y sí que nos muestran que son pacientes que no tienen unas patologías complejas como para ser utilizadas de control, ¿vale? Entonces eso pues ha dado también una calidad al biobanco en general, que todos los centros regionales de transfusiones formen parte impresionante, ¿no? Claro. Sí. Que veo a tus compañeras y no sé si me puedes contar, o me pueden contar ellas a lo mejor ahora mismo en qué trabajan. Aquí el silencio reina, como tiene que ser. Atiende. Vale. Mira, este es otro área súper importante en el biobanco, que es el área de trazabilidad, ¿vale? Es decir, todo lo que están haciendo ellos incide directamente sobre el trabajo diario que hacemos. Todo lo que están moviendo ellos ahora mismo son bases de datos
Él es Rubén. Y él se encarga principalmente del equipamiento, de todo lo que, o sea, lleva al día perfectamente, que todos los equipos estén controlados, tengan todo su... A ver, cuéntame, Rubén. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo me encargo, aparte de lo que dice Maribel, de todo lo que conlleva el mantenimiento de los equipos, ¿vale? También parte de gestión de solicitudes, que es importante tener toda la documentación necesaria para que un investigador pueda solicitarnos unas muestras, ¿no? Como te ha explicado Maribel, el NCBI es un sistema de trazabilidad de las muestras. En ello sabemos en cada momento dónde se encuentra la muestra, qué proceso se le ha aplicado, o incluso si esas muestras están asociadas a un proyecto de investigación. Todos registramos las muestras en NCBI. Al ser un biobanco en red, que entiendo que lo habrá explicado Maribel, sí, pues nos podemos compaginar y solicitarnos muestras unos a otros, ¿vale? En cuanto respecto al mantenimiento de los equipos, pues es vital, ¿no? Es vital que estos equipos estén en perfecto estado. Aparte de anualmente pasamos auditorías y nos requieren que estos certificados estén al tanto. O sea que es vital el trabajo que se hace aquí, no solo de procesado, sino de gestión documental, es muy importante. Claro, porque cuando me dices una solicitud llega, esa solicitud tiene que venir avalada, explicado para qué, por qué, quién eres, es decir, qué va a pasar con esas muestras, ¿no? Yo tengo aquí un tesoro, que es esa muestra, sí, y esa muestra, ese tesoro, evidentemente no lo voy a soltar si no sé exactamente qué va a pasar con él. Y también, ¿qué se va consiguiendo con esa muestra? Es decir, si se ha logrado un pequeño efecto dominó, ¿no? Pues gracias a esta muestra hemos descubierto esto y ahora... Bueno, eso ya depende del investigador en sus estudios. Nosotros simplemente aportamos nuestra cosa, nuestro granito a la investigación, ¿no? Pero sí, eso ya depende del investigador, lo que saque en sus estudios. Interesante. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, y aquí tienes a un montón de chicas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Vamos a ver. Pues mira, la verdad es que ahora mismo estoy haciendo el contaje anual del año pasado. Es como una especie de cuadro de mandos en el que recabamos toda la información, tanto de muestras que hemos recibido, muestras que hemos enviado, proyectos en los que hemos participado, porque de cara a la plataforma nacional y al Biobanco Andaluz tenemos que ir viendo todos los años nuestros indicadores y sabiendo un poco qué es lo que hemos trabajado cada año. Y cada año imagino que tenéis más. A lo mejor no es tanto la recepción de muestras, porque eso va variando, depende de los proyectos que entren, pero cada año tenemos más proyectos en los que participamos. Eso sí nos damos cuenta de que vamos aumentando. O sea, que os reclaman. Sí, por supuesto. Y en este último año, después de lo de la pandemia del COVID y todo eso, se han dado en el hospital, gracias a Dios, cuenta de que es una labor importante la que se hace aquí, que se recogen bien las muestras, que se tratan bien las muestras, y eso para ellos es súper importante, súper importante. Claro, lo del COVID ha sido malo para todos, pero a nivel científico a lo mejor, o de dónde hay que hacer más hincapié, a lo mejor por ahí sí que ha habido un poco, se han abierto los ojos un poco, ¿no? Exactamente, sí, hombre, dejando fuera aparte lo que es la tragedia y el drama de todo lo que es la enfermedad y todo lo que rodea una pandemia de ese tipo, de cara a la investigación, es verdad que se han abierto muchísimos ojos, porque yo creo que un poco se ha debido al volumen de trabajo que esta pandemia pues ha supuesto para muchísima gente, clínicos, enfermería, celadores, limpiadoras, todo el mundo. Entonces tenía una ayuda y un soporte como es el biobanco a la hora de manejar las muestras, recoger, trazar, pues hay muchos clínicos que se han dado cuenta de que esto es útil. Útil y necesario. Necesario, por supuesto. Claro que sí. Me parece que no haya emoción aquí, pero yo creo que sí que la hay. Y ella me está sintiendo, no sé si estás de acuerdo. Sí, sobre todo eso, saber que nosotros estamos participando en eso, ver, bueno, no los resultados, pero las reacciones de los clínicos, la gente que participa con nosotros, cómo se alegran para nosotros también. El hecho de organizar, quieras o no, te da una cierta emoción, saber que haces bien tu trabajo también. Y eso nosotros entre nosotros pues lo hablamos, decimos, hostia, es que eso también decimos y lo otro. Y la verdad es que sí, la organización y todo el camino que sigue la muestra hasta llegar a su sitio, a su destino, pues da emoción para nosotros, vaya. Claro. Siempre porque vosotros veis muestras y números, pero antes lo hablaba con la doctora Maribel, ¿no? Las historias de vida que hay detrás y todas las ilusiones que hay de esperanza de vida detrás de cada una de estas muestras es impresionante, ¿no? Por supuesto, es verdad lo que dices, que nosotros no dejan de ser, no números, porque también trabajamos con muchos datos clínicos, o sea, que asociamos realmente las muestras no a la persona en concreto, pero sí a una historia en concreto. Entonces se relaciona esa vida. Pero claro, no dejan de ser datos. Y aún así es súper interesante, porque claro, ves tantas cosas distintas, ves tantas historias distintas, ves tanto tipo de pacientes distintos, que al final todo conlleva lo mismo y que ayuda a que se descubran cosas o a que se avance un poquito, pues no deja de hacerte ilusión, sinceramente. Es un trabajo que evoluciona día a día.
Aunque parezca que es muy monótono porque son siempre meter datos o preparar muestras o alicotar, pero esto va evolucionando día a día, cada día es una cosa distinta. ¿Sí? Sí, totalmente. Yo desde luego llevo mucho tiempo aquí, llevo ya casi 10 años trabajando con Maribel y no deja de ser una cosa distinta cada día. Un tipo de proyecto distinto, tipo de patologías distintas, tipos de recogidas distintas, tipos de muestras distintas, entonces siempre vamos evolucionando. O sea, que aprendéis cada día. Por supuesto. Y la tercera compañera que está aquí también. Hola. El biobanco es que tiene también un área muy importante que es el de formación. Entonces nos parece siempre muy interesante formar a chicos jóvenes para que tengan ya mentalidad científica y aunque no se dediquen a eso en un futuro, pero que entiendan después que la investigación es muy importante, ¿no? Entonces Ángela es un ejemplo de ello. Así, cuéntame. Está haciendo el máster. Ella que te cuente. Claro. Bueno, yo estoy haciendo un máster de biotecnología en la UPO y el máster ofrece un periodo de 6 meses de práctica y yo decidí enviar la solicitud para venirme aquí, que por suerte me cogieron, y ahora pues estoy trabajando con Maribel y esto para hacer un trabajo de fin de máster sobre la esclerosis múltiple y aquí estoy tratando los datos con el Excel y todo. O sea que estás un poco haciendo trabajo de investigación, sí, con datos y con muestras. En este caso sería como tener la investigación un poco en casa, ¿no? Claro, sí. Yo estoy trabajando con datos sobre pacientes que tienen esclerosis múltiple y a ver qué tal me sale el proyecto. Espero que bien. Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Y te lo esperabas así? El biobanco, ¿no? Sí, yo me lo esperaba dinámico, siempre hacemos un montón de cosas, todos los días son distintos, te vienen un montón de muestras, unos días unos proyectos, otros días otros, o sea que es muy dinámico y yo por lo menos estoy aprendiendo mucho aquí. Claro. Y me está gustando bastante trabajar aquí. Oye, ¿y la esclerosis múltiple, elegiste esa patología, esa enfermedad, por qué? Porque yo tengo bastante interés en lo que es las enfermedades inmunológicas y al ser una enfermedad autoinmune me parecía muy interesante lo que ofrecieron en el proyecto, la descripción que dieron y yo vine aquí para hablar con Maribel y me pareció muy interesante. Así que opté por que esta fuera una de mis primeras opciones y por suerte estoy aquí. Tú estás como en el origen o en el lugar donde se encuentran las propias muestras, donde llegan, Tú estás un poco conociendo, además de tu propia investigación, estás como en este entorno, ¿no? Que eso seguramente suma. Claro, yo estoy conociendo, aparte de hacer yo mi propia investigación, sé cómo se tratan las muestras, cómo se da el diagnóstico, los procesos y todo, y me parece súper interesante también. Conocer de todo, no solo tener que tratar los datos de una manera fría en el Excel, sino entrar en acción, por así decirlo. Entrar en acción. Aquí cuando llega una muestra, no sé cómo va esto, Maribel. Llega por aquí, por la puerta, os llaman, os dicen, venid, recogedla. ¿Cómo es el operativo? Porque desde la extracción entiendo que hasta la congelación, donde vaya, eso es un momento de urgencias, por decirte de alguna manera, ¿no? Sí, es muy rápido. De hecho, tenemos varios circuitos y son un poquito diferentes. Lo más importante que nosotros le explicamos al investigador es que si ellos traen las muestras, lo importante es que lo traigan antes de las 2 horas tras la extracción, ¿vale? Porque eso imprime una calidad a la muestra, esos son consensos europeos y que aquí pues lo llevamos bastante, muy a rajatabla, la verdad, sobre todo en muestras delicadas, como he comentado antes, una lágrima, un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hay circuitos, por ejemplo, que para nosotros son estratégicos, eso quiere decir que no están asociados a ningún proyecto de investigación, sino que se recoge de manera ordinaria y habitual en función de que alguna unidad haga, por ejemplo, una extracción de líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos nosotros directamente, para que no haya ese paso por celadores que tarda más, que a lo mejor no pueden llegar a tiempo. Entonces eso lo recogemos directamente, nos llaman desde planta, hay un busca del biobanco y vamos y lo recogemos. Hay otros investigadores, sin embargo, que extraen en sus áreas lo necesario y nos lo traen ellos, pero antes de las 2 horas. O sea que tenemos un poquito ese feedback, ¿vale? Depende del tipo de muestra también y, por ejemplo, una sangre pues se puede mantener un poquito más de tiempo si lo único que vas a hacer es congelarla, pero como todo viene conjunto, pues la verdad que aquí, mientras antes lo congelemos, mejor. Entra por la puerta, de seguida todo el tema, es verdad, de papeleo es muy importante porque ahí
tanto en las solicitudes como en la trazabilidad de la muestra, primero se apunta en el papel para gestionar la muestra rápidamente, después ya se pasa al programa, como te comenté, de NSIBAI, ¿no? Y ya se pasa a Campana a procesar. Sobre todo desde la pandemia, todo esto se tuvo que subir todavía el nivel de seguridad que nosotros habitualmente trabajábamos y comprar pues ciertos detalles tan tontos, entre comillas, como por ejemplo al centrifugar, pues que lleva una cápsula por encima para que te lleves todo el contenido a la campana y lo abras allí directamente, ¿no? Antes centrifugábamos sin ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y una vez que se transforma allí, transforma significa que hay algunas muestras que no se guardan tal y como vienen, sino que hay que hacerle un proceso de transformación. Generalmente es un centrifugado o a veces es una obtención un poco más compleja, como las células de sangre periférica, se obtenemos PBMC, que se congelan también a menos 80. Eso sí tiene un proceso que puede durar entre 2 y 3 horas, entonces son procesos más largos. Pero ya la muestra se transforma, bien llegamos a plasma, bien llegamos a suero, a fracción celular, hacemos PBMC, o el líquido cefalorraquídeo, que se centrifuga y se guarda en sus correspondientes tubitos, todo trazado, y seguidamente todo se preserva. Se puede preservar a menos 80, hay otras muestras que se preservan a menos 20, la minoría, eso generalmente es exigencia del investigador, o a temperatura ambiente también. En cuanto a los tejidos, lo que más se conserva es tejido en fresco también, a menos 80, o bien pues también en unos formatos específicos que se hacen en anatomía patológica y que mantienen el tejido en unas condiciones adecuadas. O sea que aquí en cualquier momento te suena el busca y tienes que poner en marcha esto. Sí. Hoy está aparentemente bastante tranquilo, es curioso, pero generalmente a partir de 11:30, 12 esto ya empieza a funcionar y bueno, hay días que acabamos a las 3 y hay días que acabamos a las 5. Ahí está la ventaja, ¿no?, de estar en el hospital, que es donde esos tejidos o esas muestras constantemente pueden estar saliendo de un quirófano, de otro, de una cualquier cosa. No tiene nada de rutinario ese trabajo. Nosotros preparamos los kits también, es decir, el enfermero le llega el kit con todo ya señalizado para que no tenga ningún problema. Eso ha sido muy valorado por los investigadores, porque generalmente ellos son los que tienen que preparar. ¿Y ahora cuánto era? ¿Una sangre? Entonces, a la persona que saca la muestra le llega todo preparado sobre ese proyecto. Entonces, claro, al recogerlo nosotros, pues bien, pero toda esa maquinaria que se pone en marcha cuando ha llegado de nuevo una solicitud, pues eso es una cuestión de trabajo de todo el equipo, porque nos reunimos, vemos cómo lo vamos a etiquetar, de qué manera es la mejor forma para sacar esas muestras, qué tubos necesitan, cómo tenemos que buscarlos, porque hay veces que son tubos complicados. O, por ejemplo, el tema de las lágrimas que he comentado antes, pues en el caso de neurología hubo una enfermera que aprendió a extraer las lágrimas porque se extraen de una forma distinta, ¿no? Y nosotros tuvimos que aprender a procesar las lágrimas. O sea, no es algo que hagamos habitualmente, ¿no? Ahora también parece que vamos a empezar a lo mejor a trabajar con un proyecto de sosomas y sí que es verdad que nosotros solo cedemos las muestras, pero siempre nos implicamos después tanto en el proyecto como en lo que viene detrás. Es verdad que he comentado que el biobanco sobre todo es una unión entre clínicos e investigadores y un apoyo para el hospital, para toda la investigación del hospital y externa. Pero es verdad que el hecho que esté aquí Ángela, tenemos también proyectos internos, o sea que nosotros mismos somos IPs de algunos proyectos con los que trabajamos con otros investigadores de Andalucía. Estaba viendo aquí este especie de calendario que tenéis aquí y así, para alguien de fuera, cuando llegas parece que esto sea una ópera o algo, porque no hacemos que leer orquesta, 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 orquesta. Aquí os entendéis vosotras y vosotros. Este es uno de los proyectos ahora mismo europeos que tenemos. Es el nombre del proyecto. Es el nombre del proyecto, con la unidad de enfermedades infecciosas del hospital, que es un proyecto muy interesante. Son como subproyectos dentro del proyecto global y uno implica pues pacientes frágiles, cómo están actuando frente a la vacuna. Otro implica pacientes que han pasado COVID o que los tienen en situaciones complejas y un seguimiento posterior. Hacemos muchísimas reuniones junto con los investigadores principales, que es el doctor Jesús Rodríguez Baño, porque tenemos que ver cómo quieren que lo marquemos, hacemos etiquetas que todas tienen su QR determinado. Además, de hecho, eso ha sido una cosa que ha salido de aquí, las primeras etiquetas. Por eso también estamos muy contentos, porque ayudamos mucho también a cómo se puedan realizar en otro tipo de centros, pero estoy hablando de centros incluso europeos, o sea que tenemos
nuestras reuniones en inglés con las personas que llevan distintas áreas del proyecto. Hay mucho reclutamiento de pacientes y está perfecto porque está llevando una línea estupenda. Por eso poner que si tuviéramos otra, mira, ves, por ejemplo, aquí tenemos un envío a Holanda, que esto es de otro proyecto, que es un Mineco del Ministerio, y se van a medir unas vitaminas K en pacientes con esclerosis múltiple. O sea que tenemos diferentes proyectos, pero este tiene una recogida ahora mismo muy Las grande. muestras que llegan al biobanco y salen para los diferentes proyectos de investigación son la materia prima de los avances científicos que poco a poco van encontrando respuestas que salvan vidas. En primera persona, con Sandra Camps.